El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entró entonces también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, felices Pascuas para todos. Bueno. ¿Cómo está el patio? ¿Trasnochado? Bueno, hermanos, celebramos esta misa del día de la resurrección después de la celebración gozosa de la vigilia pascual, con la cual inauguramos este tiempo, el tiempo de Pascua, un tiempo donde haremos eco continuo y gozoso del gran acontecimiento que le da sentido, que está en la base y en el fundamento de nuestra experiencia de fe. Podríamos decir que el gran querigma, el gran anuncio de la salvación, que a todos nos llega y que de algún modo quiere suscitar esperanza y confianza en nuestro corazón, es saber que el Señor murió, entregó su vida por nosotros y resucitó de entre los muertos para abrirnos un camino hacia el cielo. Y de esa manera ofrecernos a nosotros el remedio al mal que acecha a nuestro corazón y que nos sumerge en una tremenda oscuridad y tiniebla. Por eso anoche hemos encendido la luz de este cirio pascual que representa a Cristo resucitado, para que esa luz que hoy se encienda ¿dónde? En el corazón del hombre, y que sea capaz de irradiarse a todos y cada uno de los rincones de nuestra alma, para que podamos superar aquello que nos esclaviza, aquello que nos ata, aquello que nos condiciona, que nos limita, para que alcancemos una fuerza que nos haga de algún modo caminar por un camino cierto, seguro, hacia donde el Señor quiere y pretende, que no es otra cosa más que la participación del misterio de su amor. Para que siguiendo los pasos de Cristo y aprendiendo de algún modo a que la vida, toda nuestra vida, está determinada en gran medida por este misterio, por la pasión, por la resurrección, todos de alguna manera podamos, ¿no?, realmente alcanzar la plenitud de nuestra vocación como hijos suyos. Por tanto, el día de hoy es un día para estar alegres. ¿Cómo hay que estar? Hay que estar alegres. Hay que estar alegres porque el Señor ha dado su vida por ti y ha vencido todo aquello que nos escandaliza y que nos condiciona. El pecado, el sufrimiento, el dolor, la muerte. Él lo ha vencido todo con amor. Y sabemos que el amor de Cristo resucitado presente en el corazón es capaz de enfrentarlo todo y de vencerlo todo. ¿Os lo creéis? Sí. Hombre. Por fin tengo una respuesta que se merece el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Hermanos, las lecturas del día de hoy, en este día de la resurrección, ya sabéis que en el día de ayer
escuchamos 7 lecturas del Antiguo Testamento con sus respectivos salmos, una lectura de San Pablo a los Romanos y el Evangelio que nos habla del acontecimiento, de lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Pues las lecturas de hoy de algún modo están determinadas por una palabra. La palabra es testimonio. Testimonio. Esa es la clave para el día de hoy. ¿De acuerdo? Testimonio, porque la resurrección de Cristo de entre los muertos no es un acontecimiento teológico, ¿no?, que de alguna manera se circunscribe a ámbito de lo abstracto. ¿De acuerdo? La resurrección es algo vital, existencial. Quiere decir que llega a nuestra realidad, a nuestra condición personal. Tiene una capacidad transformante extraordinaria. Y es así como lo percibimos desde el primer momento en el que se dio ese gran testimonio. Por tanto, vamos a abordar la palabra de Dios en orden cronológico. ¿Qué es lo primero? El Evangelio. ¿De acuerdo? En el Evangelio hoy nos encontramos el testimonio de María de Magdala, que muy temprano en la mañana va a la tumba del Señor. Ya sabéis que el propósito que tenían las santas mujeres era llevar los ungüentos, ¿no?, necesarios para embalsamar el cuerpo del Señor, porque no les había dado tiempo, porque el Señor muere en el pesebre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no tenían tiempo porque ya tenían que de algún modo celebrar el Sabbat y por tanto no alcanzaron a hacer todo lo que de algún modo estaba estipulado. Al primer día de la semana y después del Sabbat es cuando María de Magdala va al sepulcro y se encuentra con algo que la desconcierta. La piedra del sepulcro está corrida y no está el cuerpo del Señor. Entonces ella, ante la situación que experimenta en su corazón, va a dar testimonio a los apóstoles. Se han llevado el cuerpo del Señor. Todavía en ese aspecto podríamos decir que sigue siendo un acontecimiento en el plano de lo humano. ¿De acuerdo? Y entonces nos dice la palabra que salieron Pedro y Juan y salieron corriendo. ¿De acuerdo? Juan era más fit. Era más joven, por tanto corría más rápido. Pedro con su barriguita pues iba más lento, ¿no? ¿Me entendéis? ¿No? Era más viejo. Llega Juan primero hasta el lugar del sepulcro, pero espera a Pedro. Se asoma, ve los lienzos, ya lo vamos a explicar, en el suelo, pero no entra. Porque inmediatamente entra en el corazón de Juan una inquietud. No entiende lo que está viendo y está procesando una información que va mucho más allá de la lógica humana. Cuando llega Pedro, entra y se da cuenta que están los lienzos y el sudario, ¿no?, con el que de algún modo habían embalsamado, habían envuelto el cuerpo del maestro, estaba fuera de esos lienzos. Entonces, cuando él ve esa realidad que de algún modo le entra una inquietud profunda, que ya os voy a transmitir cuál es, Juan, que ya ha venido procesando toda esa información, dice: esto es lo que decía Jesús, que resucitaría de entre los muertos, porque lo que él ve le lleva a creer. ¿Qué fue lo que vio Juan? Para producir ese efecto como tan extraordinario, pues lo que vio es exactamente lo que plantea para todos nosotros la grandeza de este acontecimiento y de la cual podríamos decir que la Sábana Santa nos da un gran testimonio elocuente del poder, de la grandeza de lo que es la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿De acuerdo? No sé si sabéis que la Sábana Santa es una impresión dada a través de una energía sobrenatural que hizo posible que el cuerpo de aquel hombre, ¿no?, que estaba en la sábana quedara de algún modo reflejado, como si de algún modo, vamos a decirlo así, hubiera atravesado ese cuerpo la sábana y hubiera dejado una marca y una huella como el negativo de una fotografía. Es algo extraordinario. Quien de algún modo no tenga el más mínimo conocimiento de esta realidad, le invito de todo corazón a que profundice en lo que es la Sábana Santa de Turín, que es algo extraordinario. ¿De acuerdo? El testimonio de la resurrección. ¿Y qué fue lo que vio? De alguna manera, ¿qué fue lo que vio Juan? Voy a llamar a Benito. Y necesito un trapo, o sea, un mantel, una cobija. Benito, colabore con la causa. Muy bien.
Mira, mira, aquí hay una, sí, mira. Benito. Benito. Ven, resucita. Está bien. Bueno, Benito, vente para acá. Préstame un pañuelo, que sea un pañuelo pequeño. Por ejemplo. Bueno. Ay, Dios. Muy bien. Así. Muy bien. Bueno, no es lo suficientemente grande, por eso no lo voy a hacer, pero la sábana santa era una tela que era el doble de esta, ¿de acuerdo? Con lo cual quiere decir que el cuerpo estaba en la mitad y luego se envolvía, ¿de acuerdo? Antes de envolver se amortajaba el cuerpo, ¿no? Ponga cara amortajado. ¿Sí? Y normalmente en los entierros se colocaba un paño en la cara, que era para los fluidos. Pero, ¿ha visto un muerto acomodándose eso usted? Bueno. Y después de que estaba amortajado, entonces, pues, como la sábana estaba por debajo y cubierta, entonces lo que hacían era cubrir, ¿de acuerdo? Cubrir el cuerpo. Ahí está, nuestro difunto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imaginad, ¿no? Imaginad que de repente, Benito, levántate. Levántate, Lázaro. Vosotros, como si Benito no se hubiera levantado. Y de repente, lo que se encuentran es todo lo que envolvía el cuerpo del maestro, pero con el sudario aparte. Y la pregunta que se haría la lógica humana cuando ve este acontecimiento es: ¿y cómo salió el sudario de ahí? Si todavía está si todavía está envuelto el lugar donde un cuerpo ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, de manera prodigiosa y milagrosa, atravesó con una energía desbordante la tela sin de alguna manera desdoblarla. ¿Qué pensaríais vosotros? Esto ni Houdini. Esto es algo que por eso Juan, cuando ve lo que ve y dice, no le encuentra lógica a la situación y solo le queda recordar las palabras del Maestro. Él dijo que resucitaría de entre los muertos. Por eso vio el hecho prodigioso y creyó. Y creyó. Thank you for your cooperation. ¿Me entendéis esto? Este es el gran prodigio y el porqué el contenido de la sábana santa de Turín, que es un testimonio elocuente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, congoja el corazón y le lleva a la mente a no encontrar más respuesta que la firme certeza de que las palabras del Señor son ciertas. Lo que es imposible para nosotros en la comprensión de ese misterio es posible para Dios, porque Él en su palabra había dicho que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Entonces Juan interioriza esa noticia y cree, y a partir de eso, su tristeza, su desolación, su desesperanza se transforma en gozo. Lo que fue en su momento la gran tragedia, el gran drama de la pasión y muerte del Señor, de repente encuentra ahora una dimensión nueva. Ostras, el Señor ha resucitado, por tanto, de algún modo, ¿no?, sus promesas se cumplen. ¿De acuerdo? Cronológicamente, en las lecturas, sigo, porque hay resurrección porque el Padre está haciendo homilías cortas desde ayer. Entonces, que se ha convertido ya.
Bueno, os doy tregua mientras me dura. En la primera lectura hemos escuchado otro testimonio. Esta vez es de Pedro. En la lectura que hemos hecho en el día de hoy, Pedro está en un contexto específico. Está en Cesarea Marítima, está en casa del centurión Cornelio. Las lecturas de la palabra de Dios, ¿no?, nos recuerdan que Pedro, ¿no?, dentro de su esfuerzo, ¿no?, por dar a comunicar y a testimoniar este gran acontecimiento de salvación, de repente va a Jope, y allí en Jope pues recibe de alguna manera ve una visión, ¿no? Una visión de unos ángeles que traen una tela donde hay animales que son impuros para el pueblo judío. Le dicen, Pedro, mata y come. Y que no, esos son impuros. Hombre, jamoncito, eso. No, vale. No. Pedro se resiste porque es un judío piadoso. Ya sé que los judíos no comen cerdo, pero habían otros tipos de animales. Y el Señor le dice, Pedro, no llames impuro lo que Dios ha hecho puro. Y él no entiende la visión. ¿Por qué el Señor me llama en algún momento a trascender en el sentido de la rigidez de la ley de Israel? Cuando llega de pronto de la casa del centurión Cornelio, que había tenido una visión y había dicho, hay un tal Pedro en Jope, traedlo porque tiene una buena noticia para ti. Cornelio era un romano, por tanto un pagano. Acordaos que la salvación para el pueblo judío era solo privilegio del pueblo de Israel. Pero de repente parece, ¿no?, que el Señor quiere que esa salvación llegue a todos los hijos de Dios. Entonces llega Pedro a casa del centurión Cornelio, le comenta un poco todo lo que ha acontecido y Pedro le da ese testimonio que hemos escuchado en el día de hoy, que es el anuncio, la fuerza de un anuncio que lleva a que en algún momento Pedro entienda a la luz de la fe y por el Espíritu que hay en su corazón, que el Señor le está llamando a que de algún modo esas personas que han solicitado, ¿no?, a Pedro, porque tienen una necesidad apremiante en su corazón, porque tienen una búsqueda, de repente se encuentren con una respuesta definitiva. Y es este anuncio del que estamos haciendo eco, que el Señor murió y resucitó para que tú tengas vida y la tengas abundante. Por tanto, ante esa inquietud, ante esa búsqueda, aparece una respuesta, y la respuesta es el bautismo. Tal como el Señor se los transmitió y se los comunicó a los suyos. Id al mundo entero bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautizo significa una vida nueva. ¿O por qué creéis que ahora empezamos la celebración de la misa con el gesto bautismal de la aspersión del agua bendita? ¿Cuál es el significado para nosotros? Que esas aguas nos recuerdan el bautismo, día, momento en el cual nosotros, a través de la gracia sacramental, hemos empezado a participar de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hemos empezado a pasar de la vieja condición a la nueva condición. Gracias a la acción de Cristo y especialmente a la acción de Cristo en las acciones sacramentales. Cada vez que participamos de los sacramentos, se renueva el bautismo y por tanto esa misma gracia se vuelve operante, se vuelve vital, existencial en la experiencia del creyente. Y esa es la fuerza que el Señor de algún modo le comunica a su iglesia. Ojo, y pensad en Pedro, que Pedro unos cuantos días antes había negado al Señor 3 veces, se había acobardado, había considerado el alcance de sus límites. Ese Pedro es un Pedro nuevo, el que está en Cesarea, dando este testimonio al centurión Cornelio. Es un Pedro nuevo, es un Pedro valiente, fuerte. No la gallinica esta, ¿no?, que se acobardó ante el acontecimiento de la cruz. No, es una persona que lleva consigo una fuerza testimonial que hace frente a lo que sea. Y al mismo tiempo, un pescador, ya sabéis, pues no sé cuánta sabiduría pensáis que tiene un pescador. Bueno, experiencial, a veces hay personas muy humildes que tienen una sabiduría tremenda, pero de conocimiento de lo que era la ley, de conocimiento. Un pescador normalmente en ese tiempo era una persona más bien iletrada, ruda, ¿no? ¿Me explico? Y sin embargo, lo vemos hoy como un teólogo, lleno de una sabiduría espiritual que no entiendes cómo en algún momento Pedro haya podido acumular todo ese bagaje en tan poco tiempo. Porque no ha estudiado en ninguna sinagoga, no ha estudiado en ninguna
en ninguna de las escuelas farisaicas de su tiempo. ¿Me explico? No ha ido a comillas. No tiene conocimientos por sí mismo. ¿De dónde le llega esa? Llega de Dios. Es una gracia. La forma de entender la vida conforme a los planes de Dios. Y por eso es capaz de vencer las resistencias de la dureza de la ley de Israel, para llevarlo a comprender la grandeza del alcance del amor de Dios. Es un Pedro nuevo, versión mejorada, 2.0. Versión mejorada. ¿De acuerdo? Y eso es extraordinario contemplarlo en la experiencia de la vida de la Iglesia. Ya sabéis que durante todo este tiempo pascual vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que nos testimonia las consecuencias de este acontecimiento en estos hombres que, sin ser grandes personajes, elocuentes, importantes en la sociedad de su tiempo, fueron capaces de transformar la sociedad a través del testimonio de su vida, porque creyeron en el poder de la resurrección. ¿De acuerdo? No os perdáis el tiempo de Pascua y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el Evangelio del Espíritu Santo, la acción de la gracia en la vida de la Iglesia. Así que, no, ya terminé la Semana Santa, ya, mucha misa, ya. No, todo lo contrario, que haya un impulso y que ese impulso nos lleve a valorar la fuerza que tiene la vida sacramental en la experiencia de nuestra propia vida. ¿De acuerdo? Y me queda la segunda lectura. Hemos hablado, ¿no?, del testimonio de la resurrección, del testimonio de Pedro en Cesarea de Filipo. ¿De qué nos habla la segunda lectura de San Pablo a los colosenses? ¿De qué? Ahora hablamos del testimonio de quién. De Pablo. De Pablo, de Atanasio, de Benito, del Padre. Es una exhortación a que nosotros demos testimonio, a que la resurrección no se quede como un acontecimiento eclesial formal. Hemos vivido la Pascua, hemos vivido la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Cuál es el fruto que vamos a recoger nosotros después de estos días santos? Días en los que hemos trabajado intensamente, donde hemos vivido, ¿no?, momentos muy íntimos en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que se espera? Que haya un testimonio elocuente en nuestra vida de lo que implica para nosotros nuestra fe en Cristo y en Cristo resucitado. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos llamados a tener una vida nueva. ¿De acuerdo? Por eso dice, ya que habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de arriba. ¿A los del cuarto piso? O sea, ¿cuáles son los bienes de arriba? Son los bienes del cielo, Padre. Es aquello a lo que nos interpela fundamentalmente la resurrección de Cristo. El que nos hace ser criaturas nuevas, que haya una transformación en ti. ¿Cómo la vamos a entender? ¿Cómo podemos aspirar a esos bienes de arriba y no los de la tierra, no? No el hecho en algún momento de pensar que lo que llena el corazón, que lo que de alguna manera nos permite desarrollarnos, tiene que ver fundamentalmente con todo lo que falsamente y engañosamente pensamos y es lo que el mundo nos ofrece. Ese tipo de felicidad más efímera, superficial, desentendida, ¿no?, de todo, insensible ante todo lo que hay alrededor, individualista. ¿Creéis que eso de algún modo saca lo mejor de nosotros mismos? Eso nos hace criaturas viejas, antiguas. ¿De acuerdo? El que es de Cristo es una criatura nueva. Se tiene que notar. Se tiene que notar que la resurrección, ¿no?, está presente y operante en la vida del creyente. ¿Y cómo es eso? Porque la resurrección es vencer la muerte, es pasar de la muerte a la vida. Y por tanto, para ti, todo lo que es signo de muerte, y lo vamos a recordar con nombre propio. Todo lo que es de alguna manera soberbia, orgullo, prepotencia, tiene que transformarse en humildad, generosidad, servicio. Todo lo que en nosotros es odio, rencor, resentimiento, se tiene que transformar en amor, en súplica, en intercesión. Todo lo que es vanidad, todo lo que es codicia, ambición, tiene que de algún modo transformarse en nosotros en
generosidad, en don de sí, en no mirarme tanto el ombligo, sino estar dispuesto a practicar la misericordia con el prójimo. Que todo lo que en algún momento me lleva a mí a experimentar la tribulación, el sufrimiento y el dolor, todo lo que nos purifica interiormente, no nos lleve a ensimismarnos, a victimizarnos, a centrarnos en nosotros mismos y a vivir una experiencia de desolación, de tristeza e incluso de depresión. Que de algún modo sepamos que Cristo ha asumido el sufrimiento, el dolor, la tribulación, la injusticia, y todo eso se lo ha entregado al Padre, se ha ofrecido y se lo ha ofrecido al Padre por nuestra salvación. Ha convertido todo esto en un acto de amor y nos dice: completad en vuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. Si sufrís, sufrid con Cristo y con Él de alguna manera alcanzaréis la vida, la esperanza, la ilusión. El hecho de que no nos quedemos atascados, sino seamos capaces de superar todo aquello que se convierte en un escollo, un obstáculo para la realización de nuestro propio proyecto de vida, para alcanzar la felicidad. Los cristianos no negamos la dureza de la vida. ¿Me explico? Los cristianos de alguna manera no huimos del sufrimiento, no huimos de las dificultades y los problemas. Hay que coger el toro o los cuernos. Y un cristiano que sabe perfectamente, ¿no? Sabe perfectamente que de esa manera y a través de todas esas tribulaciones puede de alguna manera encontrar en Cristo la respuesta para ofrecerse con Él y realizar un acto de amor y de entrega a través de lo que está viviendo. Ese cristiano alcanza una vida nueva, resucita, porque se abre a la esperanza, se abre al amor. Y el amor es lo que puede cambiar no solamente nuestra existencia en sí, sino la vivencia de todo lo que gira a nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestra sociedad y de nuestro mundo. La resurrección es la fuerza que puede cambiarlo todo. Y al final es una gracia, no depende ni siquiera de ti. O tengo que recordaros lo de los apóstoles, que vieron cómo su propio esfuerzo, su propia capacidad hizo agua. Fue la fuerza de Dios y la fe que nos lleva en algún momento a acoger esa invitación para que, teniendo una vida nueva, seamos capaces, ¿no?, de transformar todo lo que hay a nuestro alrededor. Repito, si habéis resucitado con Cristo, mirad hacia el cielo y trabajad intensamente por vuestra santificación. Todo lo que de algún modo contribuye a que reforcéis esa vocación bautismal, esa participación en la gracia a través de los sacramentos, es lo que os va a ayudar a que la resurrección sea visible, palpable. Y si la gente contempla en nosotros una experiencia resucitada, de algún modo vamos a ser para esas personas luz y esperanza. Vas a ser una persona vitamina, no una persona tóxica, sino una persona vitamina, una persona que acoge desde Dios el amor y lo transmite. Y eso es una novedad tremenda para una sociedad donde triunfa el individualismo, donde de alguna manera, ¿no?, parece que tenemos la tendencia a cerrarnos en nuestra propia carne. Así que, hermanos, vivid. Yo ayer decía, no me digáis, padre, ahí sobreviviendo. Qué triste. Qué triste. Yo aquí sobreviviendo. No. Vivid. La vida es el don más grandioso que el Señor nos ha dado. La vida ciertamente es exigente. Ciertamente nos pone a prueba. Ciertamente en nosotros hay muchos momentos que se revisten ¿de qué? De cruz, de pasión. Pero Cristo pasó por ahí y nos abrió a través de esa experiencia el camino hacia algo mucho más grande, que incluso en medio de esa exigencia hace que nuestro corazón se dilate, se abra y demos lo mejor de nosotros mismos. Así que, hermanos, sed testigos de la resurrección del Señor. ¿Y qué hay que hacer? Sed testigos de la resurrección del Señor. Haced que vuestra vida refleje que verdaderamente el Señor pueda hacer nuevas las cosas en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, el Señor ha resucitado. Es verdad.
Ha resucitado el Señor. Así que pidamos esa gracia especial y que a partir de ahora le demos, ¿no?, a nuestra vida un empuje, pues mucho más fuerte en Dios. Por tanto, hermanos, no os alejéis de la fuente de la que brota esta gracia, que es sobre todo y especialmente para todos nosotros la gracia sacramental. Lo que vivimos en la Pascua es lo que se renueva cada día que celebramos la Santa Misa, cada vez que actualizamos el misterio de la redención participando de los sacramentos. ¿De acuerdo? Por tanto, el que me diga, toca ir a misa el domingo, pues es que ¿cómo lo enciendo? Esa luz, ¿cómo la enciendo en su corazón para que se dé cuenta, ¿no?, muchas veces los rácanos y los tacaños que somos, lo cual es en detrimento de nuestra propia salvación, que de algún modo las cosas de Dios siempre para nosotros sean como lo último, lo más, como lo menos importante, lo que menos trascendencia provoca en nuestra vida. Hermanos, el Señor os ha amado con un amor intenso, no perdáis nunca de vista todo cuanto el Señor os quiere ofrecer a través de su gracia y a través de este testimonio, que es el testimonio a través del cual Cristo sigue entregándose su vida y sigue dando su cuerpo y su sangre para que tengas vida y la tengas abundante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.